Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con este tema de la ingeniería y la corrupción, digamos. Hay otros casos, decía Juan hace un momento, Alfonso, que, que también se hacen muy evidentes, ¿no? Muy evidentes en términos de los permisos de construcción en lugares donde no debería de hacerse algo. El caso más reciente que hemos visto y que está todavía ahí pendiente, pues es el de los deslaves en Santa Fe, donde había una antena de varias toneladas y junto de ellas una casa, y se empezó a desgajar el cerro. Ya quitaron la antena, y ya también pues parece que la casa van a demolerla, pero está encima de un fraccionamiento, entonces, y luego junto hay unos edificios, 3 edificios, si no estoy... 5 edificios, de no sé cuántos pisos. 14 pisos. 14 pisos. Un departamento por piso. Vista al fraccionamiento más caro, creo, de la República, que es el Club de Golf Bosques de Santa Fe. Entonces, ahí hay una situación tremenda, ¿no? ¿Cómo es que se daban esos permisos? Está mal puesto. Bueno, Santa Fe mismo, en los lugares donde está, pues es como cuestionable, no sé. ¿Ustedes cómo ven? Sí, bueno, yo creo que algo que deberíamos hacer es exigir un poco también para dignificar nuestra profesión, que se ha venido degradando por cosas como esta, que exista realmente la participación profesional en cada uno de los rubros de un proyecto, de un profesional, un ingeniero que hace su función y se hace responsable y la firma y la prueba y tiene una responsabilidad jurídica y profesional ante la sociedad. Aquí aparentemente pues no hay eso, o sea, hay alguien que hizo un proyecto de una estructura en donde no estaba permitida hacer una estructura para tantos pisos. Entonces, eso es lo que no deberíamos permitir como sociedad civil, ¿no? Si hay un lineamiento para permitir únicamente 8 pisos o 6 pisos, pues no puede haber un profesional acreditado que haga un proyecto diferente. El tema aquí es que se pierde esa responsabilidad, no hay a quien incluso exigirlo. Se cambia el uso de suelo, que es todo un tema ahí, ¿no? Sí, pero digamos, el cambio de uso de suelo, pero sobre todo la parte técnica, digamos, si no va a resistir, ¿no? No va a resistir ese pedazo de terreno. Conozco un poco el tema porque incluso acabo de llevar a mis alumnos a ver la obra, con alguna cuestión con la gente esta de protección civil, que a veces sí, pues, claro. es impresionantemente absurda. Nos deben de proteger, pero deben de ver que en muchas cosas de estas hay que aprender lo que no se debe de hacer. ¿Qué sucede en este caso? No soy el experto en esta, pero he estado cerca de un experto de este caso, ¿sí? Resulta que se crea en una colina, que es uno de los puntos más altos de la Ciudad de México, un fraccionamiento que se llama Vista del Campo. Ahí una persona construye su casa. Y todo está bien, construye su casa en ese lugar. Después, obviamente, se desarrolló en otra parte, yo le llamo el puente de la ignominia, el último de los poetas, ya para llegar a Santa Fe, porque volteas para un lado y se ve una zona bastante pobre, y del otro lado uno de los fraccionamientos, si no el más caro de toda la República Mexicana. Es un contraste impresionante, por eso, híjole, da esta pena. Pero bueno, a ese fraccionamiento maravilloso se entra por un túnel, ¿sí? La entrada principal. Hay otra entrada de servicio que es la que ahora padecen todos los que ahí habitan, bueno, los que no pueden llegar en el helicóptero, ¿no? ¿Y qué resulta de esto? En esta colina, que además es uno de los puntos más altos de uno de los puntos más altos, que es Santa Fe, pues obviamente quieren también poner antenas para la cuestión satelital, para los teléfonos celulares y bla, bla, bla. En ese lugar hay una autorización, no sé de quién, ya eso tocaría a otros ver, si es Edubi, si es no sé quién, ¿sí? Pero para construir hasta 4 niveles máximo, ¿sí? Casas, ¿ok? O algún tipo de construcción de 4 niveles. Hasta 4 niveles, ¿sí? De repente, por azares de X o Y, cambia esta situación y se permite construir edificios de 14 niveles, ¿sí?
además, en esa situación, abajo, en otro predio, está en construcción con una protección del talud realmente lamentable. Es un asunto técnico, pero es lamentable. Concreto lanzado, Juan, y casi sin anclas, para una obleíta del concreto. Bueno, que alguien tenía que haber supervisado eso, claro, porque arriba de la barranca, pero pues primero, fíjate, gentes. cambian el uso de suelo y permiten que construyan, porque si no los permiten, pues no hubieran construido los edificios estos, creo son 5 de 14 niveles, ¿sí? Segundo, abajo, en otra parte de ahí, crean ¿cómo se llama? Un túnel para accesar a uno de los fraccionamientos más padres, con lo que implica el construir un túnel ahí que quita de alguna forma algo al talud, en fin, del pie del talud, de esa montañita. O sea, el túnel pasa por debajo de esa... está un poquito, vamos a decir, perpendicular, o sea, está el túnel y acá está el talud, en fin, ¿no? Pero ese túnel afecta porque... algo afecta, ¿no? La estructura. En sí, todo lo que es el talud y la montaña. Tienen una pendiente casi al 85%. Y resulta que además les autorizan a otro edificio que se va a hacer, incluso utilizar explosivos para algunas cuestiones en relación a su predio, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues se va dañando. Digo, yo no soy un experto en eso, se va dañando todo, independientemente de que pueda haber filtraciones, etcétera. Yo ya te he mandado las fotos, es terrible, o sea, las grietas que hay es espantosas, ¿no? Y además se viene la primera, el primer derrumbe, y la gente de Protección Civil, al experto que va a analizar el asunto, hasta le brinca en la casa como diciendo, pero no va a pasar nada, miren, no hay ningún problema, ¿sí? Al día siguiente o a los 2 días, cuando este cuate les dice, por favor desalojen, hay que demoler esa casa, hay que quitar las antenas, que pesan X número de toneladas cada una, y los cuates haciendo esa irresponsabilidad. Obviamente el primer deslave bloqueó parte del túnel, el segundo se llevó, pero bueno, ya creo las casetas estas para entrar, los 6 que había, pues ya no está, ¿no? Entonces tienen que rodear y perder hora y media para entrar a su fraccionamiento. Pero digamos, volviendo al tema de las autorizaciones, que es un poco el tema, ¿no? Sí, autorizan todo. La autorización concreta de obras que no deberían de ser. Que no deberían de autorizarse, pero yo creo que algo de lo que es muy importante es que esto lo tuvo que haber hecho alguien, ¿no? Como decíamos hace rato. Y por lo que estamos viendo, ese alguien seguramente no era un ingeniero. O sí lo era, pero hay una bola de cuestiones ahí implícitas, ¿no? O sea, bueno, autorizaciones de cambio de esto, autorizaciones de usar tal y cual cosa, el túnel mismo, bla, 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 y sus estudios de mecánica de suelos y sus proyectos, pues tendrían que tener deficiencias, ¿no? Aunque hayan sido ingenieros. Pues, un ingeniero responsable sí. no aprueba eso, no firma un documento. Exacto, entonces es lo que deberíamos de exigir, que sean ingenieros, obviamente con su cédula profesional, certificados, que comprueben que están actualizados, etcétera. Quienes hacen ese tipo de trabajos. No podemos estar expuestos a que yo no tengo nada en contra de los obreros, pero un maestro de obras que decida que ahí le va a poner un concreto lanzado para tener un talud es algo absurdo, ¿no? Claro. Ahí es parte de los problemas, ¿no? De la autorización de obras que no deben de ser, que además causan enormes daños a terceros, y que no se conoce muy bien, bueno, esa responsabilidad. Ahí de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública, esos nombres se deben de conocer, o sea, no deben de estar totalmente fuera del conocimiento público. El chiste es ir a buscarlos, digamos, ¿no? Ahí tiene que haber un director responsable de obra, que no, fue sí hay. Si hay acceso a esa información. Ajá. Legalmente. ¿Y quién cambió las autorizaciones, Enrique? También hay. ¿Sí? ¿Quién autorizó usar tal o cual cosa? También hay. ¿Sí? Todo eso se sabe. Y en un momento dado, ¿quiénes son corresponsables? Hay un montón de gente. Claro, los afectados mayores son, primero, los que habitan esas edificaciones, y segundo, los del fraccionamiento o sea, todos están no, por eso, pero volviendo al tema de quién es el responsable, sí se puede conocer. Ahora, pues obviamente, muchos, seguramente los afectados se están metiendo demandas y habrá un litigio y etcétera, pero desde el punto de vista social, al final de cuentas,
Si es que se va a pagar una indemnización porque se dio un permiso mal dado, por ejemplo, pues eso van a ser impuestos y los impuestos los pagamos todos y deberían de haber esa rendición de A cuentas, todos, ¿no? En el DF nos va a costar eso. Por eso en el país, deja tú en el Y en DF. el país, Sí. pero en el Entonces, DF es fundamental. Entonces, ¿cómo le hacemos para exigir, Juan? Bueno, pues pues es tan fácil como pedir las licencias y ver quién firmó los documentos, ¿no? Y exigir la responsabilidad profesional de quien... Por lo menos que el Colegio de Ingenieros Civiles tuviera algo que decir, ¿no? En este caso exactamente, particular. sí. Aunque el Colegio de Ingenieros lo que hace es certificar a los ingenieros, pero para el caso de las licencias, pues es el DRO, el director responsable, quien se certifica en el gobierno del DF. Pero a lo mejor el Colegio de Ingenieros por lo menos pudiera boletinar a fulano de tal. Exactamente, ¿no? a eso Porque deberíamos de llegar, a que decir, bueno, pues estos ingenieros realmente no responden a las exigencias de la profesión, ¿no? Así es. Entonces, pues si no pueden hacer más, pues por lo menos eso, ¿no? anularle su cédula profesional, ¿no? Sí, yo no sé si tenga capacidad el colegio para hacer eso, pero por lo menos para boletinar, seguramente Para boletinar, sí. ¿Y a las autoridades? Ese es otro tema. Ahí sí estás hablando ya de qué fue lo que pasó y por eso se está construyendo un sistema anticorrupción que permite llegar ahí, porque actualmente la ley no te da para eso, no te da para mucho, no hay manera, sino los tipos penales que existen no dan tanto para eso, tienes que más bien irte a las redes, casi siempre es una red de personas y por ahí se tiene que ver, por ejemplo, el enriquecimiento inexplicable, ¿no? Es decir, Sí. tú ves de dónde sacó este cuate estas lanas y si ganaba 20 pesos, o sea, Sí. no puede ser, y por ahí te vas. Eso no está en la ley todavía, es justo lo que se está tratando de construir. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos, estamos con ustedes en CEI en Contexto, volvemos.